Chet. Don Enrique Fuentes Quintana, muy buenos días. Buenos días. Esto se puede ver desde el punto de vista jurídico, que es como hay que verlo, pero se puede ver también desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, ¿no? Evidentemente, el problema yo creo que reside en el hecho de que las fronteras nacionales habían sido hasta ahora pues un reducto del cual no habían pasado el conjunto de actos delictivos verdaderamente condenables. Yo creo que la importancia de este proceso es que vamos a un terreno nuevo, un terreno que realmente ha sido abierto por la Judicatura española, en el que se reconozca la situación internacional y la responsabilidad internacional de determinados delitos. A mí eso me parece muy positivo. Lo que es evidente es que el mundo no está preparado todavía para eso. Es decir, sería, yo creo, necesario, como conclusión de esta premisa que realmente justifica el caso Pinochet, el de que se creasen tribunales internacionales y que naturalmente dispusiésemos del marco adecuado que tiene que ser el internacional para tratar estos problemas. Pero a mí no me parece mal que haya sido esta vía la de tratar de crear ese derecho internacional que evite actos tan condenables como los que rodean a la figura de Pinochet y a otras figuras de dictadores que lógicamente deberían correr el mismo destino, ¿no? Pero usted supongo que es partidario de un tribunal penal internacional. Sin duda, y yo creo que a mí me parece que esa es una oposición que se ha ido abriendo camino a través de las distintas declaraciones que yo he podido observar en la prensa de gente que me merece crédito, ¿no? Es evidente que esto dirimiría de una vez el problema fundamental del derecho a juzgar, que siempre crea cuestiones enojosas entre los distintos países, porque el jus soli, es decir, el derecho territorial de juzgar el conjunto de los delitos o las penas, constituye algo que va unido normalmente a la jurisdicción penal. Y este hecho, naturalmente, crea problemas de fricción entre distintos países en el momento presente. Si la jurisdicción internacional existiese, todos esos problemas quedarían superados. Tenemos muchos minutos por delante en nuestros desayunos para charlar con Enrique Fuentes Quintana de muchas cosas. Yo les decía que ayer recibía de manos del rey don Juan Carlos el premio Rey Juan Carlos de Economía. Este va a ser sin duda la economía un punto central de nuestra conversación de hoy. Julio César Iglesias, buenos días. Hola Javier. Señor Fuentes Quintana, buenos días. Buenos días. Antonio Pérez Henares, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hace un ratito comentaba yo que ha comenzado ya la temporada de matanza en Guijuelo y le decía yo, don Enrique, el pueblo con renta per cápita más alta de España. Decía usted, no, de España no, de Europa. Bueno, si le parece hablamos de renta per cápita para entrar en lo de la economía. Hoy en el Congreso de los Diputados se aprobará la ley que hará el acompañamiento de la conversión de pesetas en euros. Sí. Parece que de esa ley formará parte, pues una disposición, o no sé si adicional o no, o incluso será la esencia de la ley, según la cual, los bancos no pueden llevarse nada en ese cambio. Quiero decir que ha de tratarse de una conversión gratuita. Es el euro que viene, don Enrique, y sobre él quiero yo preguntarle. ¿Vamos a sufrir nosotros, los ciudadanos, algún choque como consecuencia de ese cambio, algún choque imprevisible? Sí. Es decir, no se trata solo de que tenemos una moneda nueva con una serie de cualidades de las que después hablaremos. ¿Hemos de estar prevenidos para algo? Perdone usted el recelo. De momento lo que hemos de estar prevenidos es para darnos cuenta de lo que siempre ocurre en economía, que es que cuando hay salud no nos damos cuenta de que la salud a lo mejor se debe a causas concretas que no imputamos, porque la salud nunca la agradecemos. Esta circunstancia naturalmente lleva a alabar al euro por el primer efecto que ha producido. Ni usted ni yo hemos experimentado oscilaciones en el valor de la peseta como consecuencia de las tormentas monetarias que ha habido últimamente. Ni ningún país de la comunidad que está dentro del euro. Fíjese usted que Suecia y Dinamarca, que se quedaron fuera del euro, han tenido especulaciones en sus mercados a consecuencia de no estar dentro del euro. Es decir, el euro, como dice el ministro de Economía y Finanzas francés, Dominique Strauss-Kahn, se ha comportado como un escudo. Todas las monedas que hemos estado detrás del euro hemos estado preservadas de cualquier especulación. Esto ya es importante. Naturalmente, lo hemos ganado a consecuencia de que en el euro estamos no por causas gratuitas, sino porque hemos tenido una inflación inferior a la media comunitaria más 1,5 puntos, porque hemos tenido unos tipos de interés bajos, porque tenemos un déficit público que lo hemos controlado, porque la deuda pública también está controlada, porque el tipo de cambio está estabilizado en valores medios. Es decir, hemos cumplido unos requisitos que estaban fijados en el Tratado de Maastricht y hemos ingresado en el euro. Naturalmente, mientras esos requisitos estén cumplidos, el euro tendrá fortaleza y se comportará como un escudo. Y no es nada tener un escudo para defender el valor de la moneda. Eso es fundamental desde todos los puntos de vista. Segundo punto, el carácter doméstico del euro, que es a la que iba su pregunta, entiendo. Es decir, ¿qué va a pasar cuando cambiemos una cosa por otra? Primero, los inconvenientes del cambio. Todo cambio en costumbres económicas
pues es siempre un cambio costoso, porque nos cuesta variar hábitos adquiridos ya desde mucho tiempo. Los cambios nos habíamos acostumbrado prácticamente a que la fracción correspondiente de la moneda de la peseta pues no se cotizaba, no era elemento fundamental. Ahora nos tenemos que acostumbrar a que los céntimos de euro son céntimos importantes y ahí nos tenemos que tener cuidado, es decir, fijar unas nuevas costumbres. Creo que esto no es muy costoso, pero en todo caso sí supone un aprendizaje. Y luego, en segundo lugar, el redondeo, que es lo que temen la mayor parte de todos los que están detrás del problema. Si los céntimos existen, ¿por qué no redondeamos? Y entonces, ¿qué hay aquí detrás de todo esto? Una posibilidad de alza de un conjunto de productos que, para redondear, lo que aumenta son los márgenes o lo que aumenta son las ganancias del sector correspondiente. En esto sí que tenemos que ser vigilantes y, sobre todo, tiene que ser vigilante el gobierno. No se puede tolerar que el paso de una moneda que es gratuito para la banca y no le va a costar dinero, porque naturalmente no es fácil el tratar de cambiar todas las unidades monetarias en otras, pues está claro que puede ocurrir que ese cambio naturalmente se aproveche por alguien, y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Y aquí el responsable fundamental debe ser el gobierno, que debe perseguir cualquier actividad en que se intente el redondeo. Y para ello no hay más que un camino, que es fomentar la competencia en los distintos sectores. Yo echo de menos, en la situación presente, en el que algunos precios han comenzado a tener inquietudes, una presencia mayor del Tribunal de Defensa de la Competencia, que nos esté diciendo todos los días la vigilancia que efectúa de los distintos sectores y cómo se está comportando. Por ejemplo, usted y yo hemos podido leer recientemente que la construcción ha aumentado en el conjunto de nueva construcción 6% de media nacional, con algunos lugares, como por ejemplo todos los insulares, en el que los aumentos son superiores al 20%. Bueno, esto no le supone nada al Tribunal de Defensa de la Competencia, no nos dice por qué. ¿Qué se está haciendo para que esto no ocurra? ¿Por qué causas tiene que aumentar en 6% cuando tenemos los precios marchando al 1,7%? No tiene realmente un sentido. Todo esto manifiesta un punto fundamental. En Europa vamos a tener que tener un cuidado exquisito con la competencia en los precios y, por lo tanto, con crear el margen de competencia en todos los mercados, previniendo esa competencia y no actuando después, es decir, tratando de remediar, sino el hecho de que realmente no ocurra. Por lo demás, yo creo que, salvadas estos peligros que pueden existir, evidentemente el euro tendrá una gran ventaja, tendrá una moneda sólida, detrás de la cual esté una gran capacidad adquisitiva. Que compita con el dólar como una moneda de uso, bueno, es tener en el bolsillo algo importante. Está claro que el euro nos está haciendo, haber entrado en el euro, a todos sacar un poco de pecho, ¿no? Decir, bueno, qué grandes somos. Y además siempre se habla con el futuro con mucha expectativa, con mucha esperanza. Sin embargo, lo último que hemos aprendido en economía es que estos ciclos económicos, bonancibles y positivos, no suelen ser muy largos. Y que habrá que estar preparado para cuando lleguen las vacas flacas. ¿Por dónde cree usted que puede empezar a toser la economía? Ahora parece que no se vislumbra un nubarrón, pero alguno habrá seguro. ¿Por dónde puede la economía europea o la economía española exactamente empezar a toser, entrar en un ciclo no tan positivo? Bueno, primero respiremos. Habrá visto que es un optimista, Antonio. Primero respiremos, porque evidentemente... Y retirarnos de tabaco. Un optimista bien informado. Respiremos porque realmente es un pesimista. Es claro que estamos creciendo a un porcentaje, a un tipo de crecimiento realmente importante, 3,8, 3,9, ningún país europeo está creciendo a ese ritmo y realmente vamos a sacar un punto de crecimiento este año a la media europea, que estará situada en 2,8. Es decir, esto se llama convergencia real, es decir, nos aproximaremos a la media comunitaria, lo cual es una muy buena noticia. Y luego, naturalmente, hay un punto fundamental y es que este crecimiento es un crecimiento sólidamente establecido. No es un crecimiento especulativo que haya nacido realmente de algo transitorio, sino que fundamentalmente proviene de que hay unas exportaciones y una inversión que han sostenido el crecimiento y, por lo tanto, este es fundamentalmente sano. El Banco de España ha hecho, además, una auscultación reciente a todas las empresas españolas, la central de balances, y nos dice que el conjunto de sus beneficios está aumentando a un ritmo del 12%. No hay mejor noticia para un país, aunque a veces este no se la tome como tal, que los beneficios del conjunto de las empresas son positivos. Porque donde hay beneficios hay posibilidad, naturalmente, de invertir. Como decía Helmut Schmidt, las inversiones de hoy realmente son los empleos de mañana. Es decir, pero el ahorro de hoy, que es el excedente empresarial, es la inversión de mañana y los empleos de pasado mañana. Por lo tanto, estamos en una situación muy positiva. No obstante, lo que es verdad es que Japón y los países del sudeste asiático han tenido una crisis tremenda. Y este año realmente van a tener crecimiento negativo de sus productos.
sobre todo dicho de Japón, que es la tercera economía mundial. Esto es importante porque es un gran comprador y un gran competidor en los mercados mundiales. Y por lo tanto, evidentemente, las exportaciones españolas va a ser el primer lugar, la primera ventana por entre la situación crítica. Ya está entrando. En el mes de septiembre las exportaciones españolas han caído por vez primera desde el año 96 en su ritmo y tienen un crecimiento negativo. Yo espero que este se supere, pero ese es un punto importante desde el lado del contagio. El otro son las expectativas. Es decir, en economía, decía Keynes, lo más importante es creer que las cosas van bien, porque los empresarios invierten en función de que crean que las cosas van bien, los consumidores gastan en función de que crean que las cosas van bien, las expectativas. ¿Y qué piensa de las expectativas? Los economistas tumbamos en el sofá muchas veces al conjunto de los empresarios y los consumidores preguntándoles qué opinan del futuro. ¿Y qué están opinando? Los consumidores no se han enterado de la crisis todavía y creen que es buen momento para comprar bienes duraderos y están comprando. Las compras de Navidad realmente van a ser extraordinarias en este año porque la renta ha aumentado, la capacidad adquisitiva de los salarios ha aumentado, los salarios han crecido más que el conjunto de la inflación y esto ha dado lugar a una rentabilidad grande del conjunto de las retribuciones. El empleo ha aumentado, es decir, realmente el empleo está aumentando al mismo ritmo que está aumentando la renta. Estamos creando 400 y pico mil empleos, 460, 75.000 empleos. Esta es la noticia mejor que tiene la economía. Y por lo tanto los consumidores van a seguir, de momento, ¿no?, en esa circunstancia. Los empresarios ya con sus inversiones han dicho que, bueno, se lo están pensando. Es decir, que hay un problema de que las inversiones hay que mirarlas con cuidado, sobre todo las que iban teniendo lugar hacia Iberoamérica. Un destino realmente trágico este. A mí me indigna mucho esta situación. Les han contagiado en el peor momento desde el punto de vista de su posición en cuanto a la política económica que seguían. Iberoamérica ha costado mucho tiempo en convencerles de que la inflación es un mal para sus economías. Iberoamérica ha vivido de la inflación. Realmente este es un hecho fundamental. El crecimiento del conjunto de los precios ha sido extraordinario. Pues bien, ha habido ministros que han convencido al conjunto de sus países de que la estabilidad era fundamental. Han entrado en la vía de la estabilidad, estaban reduciendo su déficit público y de pronto viene la sospecha, que naturalmente viene de los países del sudeste asiático, de que esos países hay que ir con pies de plomo porque puede ocurrir que esas inversiones corran riesgo. Y le retiran una gran parte de esas inversiones. España ha hecho lo indecible para tratar de sostener la inversión en esos países porque hay rentabilidad positiva en ellos. Pero naturalmente hay también debilidad en la posición que tienen. Están curándose de una enfermedad, tienen todavía déficits públicos importantes, una inflación que realmente no les deja crear mucha fama y por lo tanto ese es un contagio muy importante para España, porque España ha apostado muy en serio por inversiones en Iberoamérica. Creo que ahí se está reponiendo esa situación, pero eso también es un peligro. De modo que, ¿a qué habría que mirar? Pues fundamentalmente a la exportación, que ya está sufriendo un primer vendaval, yo espero que lo supere, y en segundo lugar a las expectativas. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los consumidores? Los consumidores todavía no se han enterado, creen que la cosa va bien, los empresarios todavía andan ahí con ciertas sospechas. Y luego, a comportamientos internos. Es decir, no pueden aumentar los precios como están aumentando en España. Tenemos que vigilar nuestros precios. Antes hablaba del precio de la vivienda. Hablo del precio de los servicios. Miren ustedes, si el precio medio del conjunto de los bienes que el país tiene está creciendo al 1,6, los servicios no pueden crecer al 3,8. Es decir, esto es incompatible, porque quiere decir que no hay competitividad en los servicios, que la competitividad no existe, que hay monopolios de una u otra naturaleza que llevan a cargar sobre los servicios cantidades realmente importantes. Unas veces son servicios médicos, otros servicios de enseñanza, otros distintos servicios de distintas entidades, todo lo cual tiene que ser público. A mí me parece que la única forma de luchar contra esta inflación del día a día de los céntimos y de engrosar el conjunto de los márgenes es la publicidad. Es decir, que el Tribunal de Defensa de la Competencia nos diga qué está pasando, cómo corregirlos, etcétera, porque yo creo que no es tolerable que los precios se nos despeguen. Este es un punto fundamental. Ese es el punto de contagio que a mí me parece más importante. ¿Y a qué se debe? Porque yo me he quedado con la copla del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ha intervenido y ha intervenido muy activamente en otras cuestiones. Por ejemplo, en materia de televisión, hay una cierta afición en todo el mundo a hablar de los temas de televisión, a llevar enseguida al Tribunal de la Competencia, en fin, ya sabe usted perfectamente de lo que le estoy hablando y nuestros telespectadores también. ¿Por qué está en silencio en este caso? ¿Al Tribunal de la Competencia hay que llevarle las cosas o puede actuar de oficio? Él puede actuar de oficio. El tema de fondo es que nuestras autoridades están siempre unidas al expediente. Si no hay un expediente que incoe de alguna manera un particular, es evidente que es difícil que la administración motu propio se decida a intervenir. Yo creo que lo que hay que hacer
es la vida imposible al Tribunal de Defensa de la Competencia, y que me perdone el Tribunal de Defensa de la Competencia, porque es restablecer el conjunto de sus competencias para que las ejerza dentro de la sociedad, y hay que realmente incomodarle con el conjunto de las denuncias de precios y de conductas que no sean competitivas. Y él debe crear una correspondencia activa, dando lugar a una respuesta a todas ese conjunto de sugerencias que se le hacen. Yo creo que ha habido un gran presidente del tribunal, que fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es el que puso en funcionamiento el tribunal y publicó un conjunto de informes. La publicidad es, respecto a los precios, quizá tan importante como las propias medidas, porque la publicidad avergüenza a aquel que realmente no tiene un cumplimiento adecuado respecto de los precios, y además permite denunciar al conjunto de la población los hechos anormales. Yo creo que hay que acostumbrarse a que el Tribunal de Defensa de la Competencia esté presente diariamente en el conjunto de las actividades de la prensa, que nos informe periódicamente de sectores, por ejemplo el de la vivienda, por ejemplo el de los servicios, qué está pasando en uno y otro caso, por qué los precios están aumentando, qué razones puede haber que sean justificadas y cuáles no. Eso me parece que es ganar los mercados de la competencia, es un gran activo para competir. Hemos visto, por ejemplo, este verano cómo subían los precios de los servicios hoteles. Hubo una advertencia del vicepresidente económico, del señor Rato, pero nunca más se supo. Es que las advertencias realmente, si no están hechas a tiempo respecto de que sirvan para prevenir, es decir, qué actividades había que haber desarrollado antes, cómo fomentar una información determinada que sirva para mantener el conjunto de los precios, cómo a los distintos sectores se les puede reconvenir, pero con advertencias que sirvan para algo. Es decir, que realmente podemos... Un particular, perdone, puede ir al tribunal de... Sí, absolutamente, absolutamente. Si un señor que va a comprar una casa, que le han dicho un precio, que va 15 días después y resulta que hay otro precio... Realmente puede denunciar ese hecho como motivo de una investigación del tribunal. Es decir, que el tribunal tiene que estar, yo creo, abierto a ese conjunto de hechos que me parecen fundamentales, porque démonos cuenta de un punto. Antes teníamos la política monetaria en virtud del cual el Banco de España elevaba los tipos de interés cuando se encarecían los acontecimientos o los hechos, ¿no? Hoy no tenemos el tipo de interés. Y por lo tanto, el que tiene que vigilar o es la política presupuestaria a través de gastos o impuestos, o es la política de competencia a través del tribunal. El tribunal adquiere un papel importantísimo porque nuestros precios propenden a despegarse del conjunto de los precios europeos. Tenemos unos hábitos inflacionistas muy arraigados. Realmente la historia de España, me decía un economista con cierta gracia, ha sido inflar y luego devaluar, para luego vuelta a empezar. Es decir, que esta tradición de inflación que la hemos transmitido realmente a los países de Iberoamérica, yo creo que tiene que desaparecer y desarraigarse de las costumbres españolas, ¿no? Hace unos días el Banco de España, para armonizar los tipos de interés en toda Europa, precisamente con motivo de la llegada del euro, bajaba los tipos de interés al 3%. Casi 2 puntos ha bajado el precio del dinero este año, desde luego más de 1. Iba yo a decirle lo siguiente. Hoy el presidente del Gobierno, José María Aznar, está en Frankfurt, se va a entrevistar con el presidente del Banco Central Europeo, con varias finalidades. Una de ellas parece aumentar la representación española en el Consejo Directivo de ese Banco Central Europeo. Hoy tenemos a un representante que es Eugenio Domingo Solans, pero en atención a la población española, que está cerca de los 40 millones de habitantes, parece que el señor Aznar va a solicitar que tengamos una mayor representación, que va a ser muy importante, porque las malas lenguas dicen que quien de verdad va a gobernarnos es el Banco Central Europeo, señor Fuentes Quintana. Bueno, el poder del Banco Central Europeo yo creo que siempre es bienvenido, porque alguien que intente garantizar la estabilidad de una economía, es decir, evitar la inflación, el déficit público y el crecimiento de la deuda, constituyen realmente elementos muy importantes, premisas muy importantes. Lo que puede suceder es que en determinados momentos la política monetaria de la media europea no coincida con la situación española, si es que España tuviese eso que los economistas llamamos en un lenguaje misterioso un shock asimétrico. Es decir, si España tuviese por cualquier coincidencia un hecho que solo afectase a España y no al resto de los países de la comunidad, evidentemente la política monetaria no reaccionaría a ese hecho español o francés o que sea, es decir, el shock asimétrico está abierto a todos los países y naturalmente esto no acomodaría la política monetaria a la política necesaria en España. Hoy realmente el peligro de esos asimétricos está muy limitado y es muy improbable que puedan ocurrir. Y por lo tanto lo que se va a gobernar es en función de la media comunitaria respecto a sus niveles de precios. Lo que han fijado es un crecimiento del 2% para 1999 en el conjunto del IPC, que es perfectamente concebible por España, y de momento eso ahí a mí no me parece mal. Otorgar a un vigilante
el resguardo de lo que pueden ser las claves de la estabilidad de un país, a mí me parece que es algo serio. Tanto más cuando que en nuestro país ha tenido dificultades muy grandes para lograr ese objetivo. Lo que ha tenido que luchar el Banco de España, al que debemos realmente un homenaje nacional, porque lo que ha hecho el Banco de España por llevar al cumplimiento de Maastricht el conjunto de la economía española ha sido extraordinario. Primero en su competencia técnica y en segundo lugar con la prudencia que ha ido administrando las rebajas de los tipos de interés en la medida en que se reducía la inflación. Y nos acostumbra a todos de que la inflación no es un camino para ganar una posibilidad dentro de una economía, sino que todo lo contrario. La inflación destroza los ahorros, hace que la distribución de la renta sea desigual. Es decir, hemos alejado a la inflación del conjunto de nuestros problemas. Y el que un gran centinela esté vigilando el que la inflación no existe y el déficit público tampoco, a mí no me parece del todo negativo. Es decir, esa entrega de poderes, que es política, no olvidemos que probablemente la creación de la moneda única es el paso más político que se ha dado en el proceso de integración europea, porque siempre ha estado asociada la bandera y la moneda, han sido realmente los signos distintivos de la soberanía nacional. Y por lo tanto hay ahí un primer principio de entregar algo que tiene un poder, pero un poder para una finalidad. Si la legitimación de esa finalidad está clara respecto a los intereses del país, a mí me parece que la cesión de ese poder no es negativa, sino positiva. Estos días estamos hablando mucho del IRPF. Todo el mundo está con el IRPF porque parece ser... Por algo será. Algo será, que a 1 de enero, yo la verdad es que no sé lo que va a pasar, pero creo que va a pasar algo. Dicen los que han hecho la ley, el gobierno, que va a ser muy bueno, muy positivo, que vamos a tener más dinerete en el bolsillo y que además luego no nos van a quitar después, o sea que va a ser una reforma. En el fondo lo que nos dicen es, les vamos a bajar a ustedes los impuestos. Dice la oposición, ya ha habido manifestaciones sindicales, que esto es un engañabobos, que resulta que lo que nos van a rebajar ahora nos lo van a quitar luego y que además es un impuesto, es una medida esta que favorece a las rentas más altas y a las más bajas rentas del trabajo siempre, porque es un impuesto siempre sobre la renta de las personas físicas. ¿Cuál es su opinión? Ilústrenos, la verdad, porque yo creo que medio país no sabe muy bien qué va a pasar el día. Bueno, en la fiscalidad siempre hay un viejo adagio que dice que en la fiscalidad hay que basar todos los argumentos en la experiencia. Vamos a esperar unos meses y comprobar qué es lo que pasa. Primero, yo realmente aventuro que vamos a notar, y fundamentalmente las rentas más bajas, una baja en la presión fiscal. Entre otras cosas, muchas rentas van a notar que no tienen que pagar impuestos sobre la renta porque están exentas. Y por lo tanto, a mí me parece que la exención es la ventaja mayor que se puede sacar de la fiscalidad. Yo trato con la fiscalidad, como decía un hombre de mi pueblo, los menores posibles, porque realmente es la manera de salir indemne del conjunto de las relaciones existentes. Y por lo tanto, todo contagio con el manto del poder del fisco siempre es un contagio que el sujeto español, el español, le tiene miedo con razón. El pleitos tengas y los ganes. Pero ¿no? ese es el tema. Yo creo que realmente ahí, primero, van a estar excluidos. Segundo, la retención no se va a hacer como antes. La retención se va a calcular individualmente respecto de la renta total, de tal manera que antes lo que había era una retención generalizada en virtud del cual se recaudaba una gran cantidad de dinero que había que devolver. Y había que devolver a veces con plazos enormemente dilatados que llevaba a que usted hiciese un préstamo al fisco durante el tiempo en el cual retenía el conjunto de su renta sin deberlo, porque el impuesto no la tenía. Hoy se va a calcular, en un sistema un poco complejo, pero se va a calcular el total de la retención y el pago en función de la renta que usted tenía, de modo que va a ser extraordinario el caso en el cual usted tenga realmente que complementar el conjunto de la declaración. O, lo que sería más doloroso, eximido de la declaración correspondiente, que le pasen la factura porque realmente ha superado usted el límite exento. Yo confío en que en 4 meses, cuando se generalice el sistema de retenciones, la mayor parte de quienes temen que haya un aumento de la presión fiscal verán que no se produce. Yo creo que el impuesto además se ha movido en la dirección que todos los impuestos europeos se han movido. Es decir, teníamos un impuesto con un conjunto, con una tarifa que tenía un tipo máximo realmente elevado, 56%, y realmente ese tipo había sido eliminado en la mayor parte de las legislaciones porque consideraban que tipos elevados no son la mejor vía para recaudar, sino realmente para intentar de alguna manera crear vías de fraude o vías de evasión, en un sentido o en otro. Se ha modificado la tarifa, se ha simplificado la tarifa. Yo creo que esto es moverse en lo que realmente está inventado. Es decir, lo que a mí me tendrían que demostrar es que el conjunto
de los países europeos no han seguido las directrices que están dentro de la reforma del IRPF. Es decir, no hemos inventado nada. A mí siempre, cuando realmente en economía iniciamos experimentos en muchas disposiciones, me dan miedo. Yo los experimentos, como decía don Eugenio Dors, con gaseosa, me gusta ver qué ha pasado con esos experimentos fuera, cómo han experimentado otros. Y la línea por la que ha caminado el IRPF ha sido esa. Yo estoy seguro que en 6 meses se va a opinar del impuesto totalmente algo distinto de lo que se opina hoy. También dice la oposición, también dicen los sindicatos respecto a esta reforma del IRPF, señor Fuentes Quintana, que se deja de recaudar mucho dinero, medio billón aproximadamente o algo más de pesetas, y que con esa falta de recaudación se van a poder hacer menos cosas en lo que damos en llamar el estado de bienestar. Bueno, esta es una argumentación que tiene otra factura distinta. Bueno, primero es que hay que ver qué hacemos con el conjunto de la renta disponible española. A mí me parece que lo más importante que el país tiene que hacer es crear empleo. La gran angustia del país es que tengamos una tasa de paro que supera claramente, a pesar de que la hayamos reducido considerablemente, a la media europea. Tal es así que si nuestro producto por habitante está a un 70-80% del PIB medio comunitario, fíjese usted, teniendo la cifra de empleo y de paro que tiene la media europea, aumentaríamos 7 puntos nuestra aproximación al conjunto de los países europeos. Es decir, ahí está la gran reserva del desarrollo económico de España. Y con un 12% de crecimiento de los beneficios empresariales, ¿no se puede ir un poco más deprisa en la creación de empleo? Bueno, yo creo que deprisa es difícil ir más. Es decir, lo que es verdad es que llevamos muy poco tiempo deprisa, sí, pero llevamos un año en el que el crecimiento del empleo es superior al crecimiento del producto. Ustedes se cuenta que estamos creciendo al 3,7, 3,8, es decir, aproximadamente como el producto. De esto no había habido. Es decir, que realmente que el empleo crezca al mismo ritmo que está creciendo la producción no era corriente en España. Esta circunstancia, naturalmente, ¿qué quiere decir? Que a la empresa se le ha acabado en gran parte el miedo a emplear, que era una razón muy importante para no crear empleos en España, porque el empleo ha resultado realmente rentable desde el punto de vista del mercado existente. Lo que hay que hacer es prolongar esta situación, porque a mí me parece que ese es el gran objetivo. Y claro, ahí está, digamos, el argumento fundamental de los 400, 500.000 millones que vamos a perder. ¿Los vamos a perder? ¿O esto va a dar lugar a un crecimiento ulterior de la renta que permita recaudar y, por lo tanto, vamos a tener unos ingresos mayores a través del empleo mayor que la economía puede tener? Yo creo que lo que tenemos que hacer ante todo es no perder el dinamismo de esta economía. Tenemos hoy un crecimiento al 3,8 y no debemos perderlo. Por eso la pregunta de dónde pueden venir los peligros respecto al crecimiento económico me parecen las más relevantes. Porque si tenemos crecimiento tendremos luego después dotación a los distintos servicios públicos, porque de ahí habrá para todo. Por ejemplo, este año ha habido una reducción del déficit público enorme, inesperada, a consecuencia del propio crecimiento, porque han rendido los impuestos a consecuencia de que la renta y el producto han sido mayores, y el empleo también. Don Enrique, citaba usted hace un momento a Eugenio Dors por aquello de los experimentos con gaseosa. Hay otra célebre cita que dice que inventen ellos aproximadamente procede de la misma época, creo que es de Miguel de Unamuno. Sí, puede ser. Miguel de Unamuno. Bueno, pues usted es de Carrión de los Condes, sí. O sea que por entonces andaba usted ya por allí corriendo. Lo que iba a decir yo es lo siguiente: usted ha dado un tirón de orejas a la sociedad española en general. Ha dicho que en Producto Interior Bruto estamos en el 80% de la media europea, pero que en investigación más desarrollo, en la ecuación conocida como I+D, no llegamos ni al 35. 37. Bueno, pero en fin, es igual. Al 37. Gracias por corregirme por segunda vez esta mañana. Pero no estamos en el que inventen ellos todavía, porque nosotros estamos en lo inmediato, don Enrique, la cesta de la compra, en Navidades. ¿Qué quiere usted decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que realmente la preocupación por la innovación es una preocupación que realmente ha llegado tarde a nuestra economía. Lo normal es que la invención tenga lugar fuera. Usted lo que importe es el conjunto de la maquinaria y el equipo capital innovado y lo incorpora a su empresa. La innovación viene incorporada al equipo capital, que es una forma de innovar importante. Pero no había habido investigación por parte española para tratar de innovar, bien en productos, bien en procesos. Es decir, la innovación no puede tomar dos caminos muy diferentes, que es el primero, el que el producto nuevo salga al mercado y el producto gane en la competencia a los demás, o que el proceso productivo disminuya sus costes y usted compita, naturalmente, ganando mercado por esa vía. Esta circunstancia, naturalmente, era excepcional, pero hoy comienza a ser una circunstancia muy incorporada al conjunto de las empresas y con preocupaciones estatales.
Por ejemplo, si usted visita las industrias exportadoras de cerámica en España, en Castellón, se encontrará con que realmente la mayor parte de la actividad está dedicada a innovación y desarrollo de productos nuevos. España ha ganado en el mercado de cerámica a los italianos en cuanto a competitividad y calidad. Esto es nuevo desde el punto de vista general. Está ganando en maquinaria de precisión en muchos casos. Yo hace días me encontraba en un aeropuerto con un conjunto de alumnos, de viejos alumnos que venían a saludarme muy cariñosos, y yo les preguntaba de dónde venís, y ellos me decían que venían de Alemania Occidental, de Múnich. ¿Y de qué? De exportar aparatos de precisión. Que a mí me digan hoy que España está exportando aparatos de precisión a los alemanes. A los alemanes, y realmente es nuevo. Sí, quiere decirse que hay un cambio en la exportación. En la exportación, España se ha abierto al mundo de una manera radical y extraordinaria a través del propio proceso de integración europea. Y lo que tenemos es que ir adquiriendo conciencia de que no es que inventen ellos, porque si inventan ellos no nos desarrollemos nosotros, o iremos siempre a la zaga de ese desarrollo. Lo importante es dar un salto trascendental ahí. Hay una actividad que es COTEC, que dirige el profesor Sánchez Asaín, que reúne a un conjunto de empresarios para todo el proceso de innovación que preside Su Majestad, que yo creo que está haciendo una labor muy importante de concienciar a los empresarios, porque esta es una labor fundamentalmente que por lenta osmosis tiene que adquirir la empresa española, de innovar para exportar, de convertir la innovación en PIB. Es decir, que la peseta que se gasta en innovar realmente rinda a través del producto que se exporta, se fabrica o del coste que desciende. Y esta es una gran empresa actual. A mí me parece que movilizar todas las fuerzas espirituales de la sociedad española respecto de la innovación constituye un gran principio del momento presente. Y yo creo que es algo en lo que está el presidente del Gobierno, que preside ahora, actualmente, la comisión correspondiente de investigación e innovación. Ahí no sé si será muy innovador, porque ya algunos países de Europa lo están pensando. Me refiero a las 35 horas semanales. Sobre eso hay un gran debate, ya no un debate en España, sino un debate en toda Europa. A primera vista, la idea parece clara, puesto que hay menos trabajo, repartamos el trabajo, trabajaremos más y más gente, habrá menos paro. ¿Es posible en un futuro próximo el ir hacia una jornada de 35 horas semanales? ¿O tienen razón los empresarios que se desgarran las vestiduras y dicen que eso sería la hecatombe de las economías? Seguro que iremos. Es decir, la historia del proceso o del progreso industrial consiste en eso. Schumpeter, que era un gran teórico del capitalismo, decía siempre que la reina Isabel de Inglaterra tenía medias de seda. El progreso económico no consiste en fabricar más medias de seda, sino en ponerlas al alcance de las obreras a cambio de cantidades de trabajo en constante disminución. Es decir, que el aumento del bienestar en forma de bienes y la disminución de la jornada son dos partes que naturalmente garantizan el bienestar personal. Y la historia del capitalismo no ha sido más que esa, es decir, la tratar de generalizar el consumo de los bienes y al mismo tiempo el que la jornada del trabajo fuese en constante disminución. Pero este es un proceso que hay que ganar. Es decir, es un proceso natural en virtud del cual la innovación genera un conjunto de medios de producir el conjunto de los bienes más baratos que permiten liberar las horas correspondientes de trabajo y hacer que la jornada se reduzca en su cantidad. De modo que no cabe duda de que el bienestar personal depende del número de horas de trabajo. Si a usted le liberan un número de horas de trabajo, enriquecen el conjunto de su propio bienestar. Y a mí me parece que es un enriquecimiento noble e importante, tanto más si se cultiva aquel que recibe las horas para poder leer, dedicar las atenciones realmente importantes y no realmente a un ocio poco constructivo. Ahora bien, el tema de buscar, a través de la reducción de la jornada impuesta, un mayor empleo, a mí me parece un camino que no encontraré, yo no he encontrado ningún economista prestigioso que lo pueda defender. Porque ese proceso es natural, ocurrirá en la medida en la que la innovación tenga lugar, porque si usted impone un conjunto de horas de trabajo menores que no se corresponden con la innovación técnica que usted tiene, lo que hará es aumentar los costes de las empresas si se conservan los salarios que naturalmente percibe el conjunto de los trabajadores. Y naturalmente esta circunstancia es la que lleva a indicar que menos horas de trabajo con mantenimiento salarial son aumento de coste unitario. Y naturalmente por esta vía los empresarios dicen no competiremos. Generalizar las 35 horas por imposición además no contribuirá en absoluto al aumento del empleo, porque nadie empleará más a consecuencia de estas circunstancias y se está viendo en la realidad observada. Yo creo que los caminos para crear empleo son otros y que a mí me parece que las 35 horas no lo son. En cambio, creo que las 35 horas son un objetivo fundamental de la humanidad. Es decir, el ir disminuyendo las horas de trabajo para dedicarlos al ocio y a la cultura, como decía Keynes.
Y usted, satisfacer las necesidades es algo importante en nuestro tiempo, pero el futuro será el dominio del arte, la religión, la filosofía, la literatura, en definitiva, todo lo que es despertar el cultivo del hombre para que tenga tiempo de dedicarse a esas cosas. Y eso me parece que es un objetivo importante, ¿no? Pero si no, digamos, si no se olvida usted impone del fútbol. No estaría en la lista. Si no se impone eso de las 35 horas, se va a poder hacer porque... Y también dicen los sindicatos algo que a mí me ha llegado un argumento, dice, cuando se planteó lo de las vacaciones pagadas, bueno, lo que dijeron los empresarios era que se hundía el mundo. Y sin embargo aquello de las vacaciones pagadas creó el turismo, porque hasta entonces no había turismo, hasta entonces viajaban unos riquísimos. Yo creo que las vacaciones pagadas las creó el desarrollo económico y el desarrollo de la renta. Pero alguien tuvo que decir, por ley. No, ahí la ley puede ser un elemento condicionante en determinadas cosas, pero yo creo que todo lo que sea por la vía del pacto, por la presión sindical, eso a mí no me parece mal, por la presión sindical, por supuesto, me parece que es mucho mejor que por la vía de imposición. Generalizar el café para todos, generalizarlo para todos los sectores, con independencia de sus productividades relativas, a mí me parece una medida discutible. Y sobre todo, como creadora de empleo, me parece difícil generalizar como creadora de empleo esta decisión. Lo que es seguro es que tendremos una jornada de 35 horas si el mundo sigue progresando como realmente lo ha hecho en el pasado, porque esa ha sido la historia del mundo, es decir, el de trabajar menos para conseguir una renta determinada y, lógicamente, dedicar al ocio el conjunto del tiempo sobrante. Ha hablado usted del café para todos. Sí. Eso me lleva a recordar que usted fue, sí, vicepresidente económico del gobierno, años 77-78. El 24 de febrero del 78 dimitió usted, ¿no? Ahora estamos celebrando el 20º aniversario del referéndum constitucional. A usted no le cogió en el gobierno, pero sí estuvo en la preparación. Estuvo usted en los pactos de la Moncloa, que eso sí que tuvo su importancia. Ahora eso del café para todos parece que no se lleva, porque hay algunos que quieren más café. Bueno, la Constitución da más café a algunos, porque las comunidades son desiguales respecto de la Constitución. La Constitución tiene elementos para discriminar o diferenciar situaciones. Lo que yo creo es que la Constitución, bueno, primero la Constitución ha tenido un gran fundamento en España. Yo este tema, en fin, no me quiero realmente atribuir méritos que no tengo, pero lo que es evidente es que yo fui alguien que predicó desde el gobierno la política de consenso. Y me parecía que España no podía realmente salir con una democracia de la situación en la que estábamos, una democracia pluralista y estable, si no era por un consenso de todos los partidos democráticos. Y realmente lo que logramos es la firma de unos pactos que se basaban en el consenso. Y yo creo que ese consenso fue una base fundamental para que la Constitución se negociase, porque la Constitución fue de consenso. Y esta circunstancia naturalmente no se repite en el país con frecuencia y por lo tanto conservar ese consenso a mí me parece básico. Tratar de que la Constitución albergue otras posiciones es un problema de negociación, pero a mí me parece que la Constitución es un elemento, un punto de partida, una institución de partida para tratar de discutir los problemas que realmente podemos hoy tener planteados, los que sean de justicia reconocer, y que esa flexibilidad que la Constitución tiene debe ser explotada al máximo. Pero conservar ese espíritu de consenso, que es lo que nos ha hecho en España diferentes. ¿Podéis usted cuenta que para mí hubo una experiencia que yo intenté llevar a los pactos de la Moncloa que consideraba fundamental? El año 31 España tuvo una oportunidad democrática exactamente igual que la que hemos tenido en 1977 o 75, cuando muere Franco. Esa situación era la de que había una república que había venido con un consentimiento asentimiento general y había venido con la compañía indeseable de una crisis económica internacional. Entonces fue la Gran Depresión la que afectó realmente a España. En el caso español del 77 fue la crisis energética con todos sus... Y yo lo que realmente dije, bueno, comparemos una situación y otra. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa ahora? Los investigadores e historiadores de aquella etapa nos decían que no se concedió importancia a la situación económica para poder negociar la Constitución. Y Prieto, en sus memorias, dice que la causa fundamental de que la República no tuviese éxito, tuviese realmente un fracaso realmente trágico en el intento de democracia, fue que dejaron crecer demasiado los problemas económicos y estos ahogaron el ambiente social y político para crear una democracia. Bueno, esto no se hizo en el año 77. Tuvimos unos pactos firmados por todos los partidos políticos que nos ayudaron a evitar una convulsión general dentro del país. Y ahí negociamos la Constitución. Este es un gran activo, no lo podemos perder. Y yo creo que hay que volver un poco a indicar que una sociedad tiene que recurrir siempre al consenso y tratar de reconstruirlo siempre, porque el consenso vive una democracia. Pero con respecto al café para todos, yo decía, hay algunos que quieren más café.
Bueno, el País Vasco tiene su propio régimen fiscal. Más café todavía que el que tiene el País Vasco con el régimen fiscal. El País Vasco tiene todo el café, ¿no? Navarra tiene todo el café, también en ese caso. Cataluña lo quiere ahora, sí. Cataluña lo quiere ahora. No lo quiso en aquel momento, pero sí lo quiere ahora. Bueno, Cataluña realmente, el tema de fondo que hay ahí planteado es un problema importante respecto de Navarra y Euskadi y los países catalanes. Son dos cosas diferentes. Pero primero digo que Navarra y Euskadi tienen un problema muy importante resuelto. Es decir, España ha reconocido históricamente realmente la situación de pacto fiscal que tienen este conjunto de comunidades. Y por lo tanto, tenemos que atenernos a los derechos históricos que realmente están reconocidos por la propia Constitución. Y estos además se han reconocido claramente. El concierto con los países se ha firmado, se ha concedido, no ha habido ningún problema. Cataluña dice, bien, yo quiero un sistema distinto en que la solidaridad se mida y tratemos de limitar la solidaridad. Eso se puede discutir. Pero lo que no se puede alegar como categoría independiente es el hecho fundamental de decir yo quiero un sistema de cupo semejante al que tiene el País Vasco, porque eso no es una forma de negociar en lo que constituye el objetivo fundamental, atendible por parte de Cataluña. Hombre, vamos a discutir los elementos de solidaridad que puede haber, qué aportación hago, qué aportación me hacen. Hasta ahí es una discusión razonable, pero ir a cambiar el sistema a mí me parece que no es razonable, ¿no? Es que por otra parte, efectivamente, la supervivencia del Estado, del Estado de Derecho, que consagra la Constitución es la solidaridad, es decir, que hay regiones más ricas y más pobres y hay unos fondos de nivelación que hay también en la Unión Europea, por cierto, no es un invento ni es privativo. Bueno, pero lo que se dice desde Cataluña es que Cataluña le da al Estado, vamos a cuantificar la cuestión, unos 400.000 millones de pesetas año más de lo que le correspondería dar. Todo eso, dice usted, es discutible. ¿La cuestión se limitaría a eso? Es decir, zanjada la cuestión discutiendo con el Gobierno de la Generalitat cuál sería la cantidad que habría que pactar para que hubiera una solidaridad de ida y vuelta, ¿terminaría ahí el problema? Debería terminar. Es decir, en mi opinión, creo que ese es un problema soluble dentro de una discusión que es compleja, porque realmente en lo que se transfiere y lo que deja de transferirse, pues siempre hay el hecho de que los impuestos pueden pagarse por Cataluña, pero trasladarse en el precio de los artículos y pagarse en otros lugares. Es decir, no es tan elemental el fijar la cantidad que realmente se grava a Cataluña y con la que ésta contribuye. Cataluña, además, no ha negado a la solidaridad. Es decir, que en todas las afirmaciones ellos indican que están dispuestos realmente a que la solidaridad exista. Lo que pasa es que, naturalmente, lo que hay que hacer es negociarla de una manera adecuada para evitar que, primero, se produzcan dos hechos que no son simpáticos, que es la recurrencia del problema. Siempre estamos con la vuelta a lo mismo, lo que aportamos lo dejamos de aportar. Vamos a ver si institucionalizamos un poco las cosas y al menos los pactos que hacemos por 6 años, con el objeto de que se consideren las rentas transferidas y las que hay que realmente contribuir, bueno, pues queden establecidas en ese periodo de tiempo sobre unos criterios aceptados por ambas partes. Variar el sistema hacia el cupo, a mí me parece, ningún Estado contemporáneo está basado en el cupo como elemento fundamental de distribución de la presión fiscal dentro del país. La situación de Vascongadas y la situación de Navarra es absolutamente excepcional y como excepcional se reconoce en la Constitución. Don Enrique, los fondos de cohesión europeos, sí. Lo uno me lleva al otro. Parece que sufrimos la siguiente amenaza. Si nos ponemos al nivel de los mejores, nos dicen, para acá el dinero, véndame. Esa compensación que se hace actualmente para financiar, por ejemplo, la agricultura, que es una de las bases de la Unión Europea, desaparecería de nuestra vida. Sí. Y entonces, bueno, en el pecado estaría la penitencia, ¿no? Bueno, yo creo que la subvención tiene... Primero, yo prefiero el crecimiento a la subvención, eso de entrada. Es decir, no tengo mentalidad de subvencionado. La subvención es una mentalidad que realmente está justificada cuando lo está, como por ejemplo en el caso de España. Si tenemos una renta que es el 80%, 70-80% de la media comunitaria, hombre, una solidaridad obliga a hacer esa transferencia y a percibir la subvención. Pero la subvención establecida una vez que uno llega a un nivel determinado semejante al europeo, a mí me parece que es pedir algo a lo que uno tiene derecho y la dignidad de uno tiene que estar realmente unida al crecimiento económico general. A mí me parece que lo que hay que apostar es con dignidad para crecer y que naturalmente sea el conjunto de la actividad que generamos aquella que sostenga el país. Lo que pasa es que hay un momento de tránsito, ¿no? Un momento en el cual realmente se produce el salto y lo que estábamos acostumbrados y había creado hábitos no muy adecuados, porque, por ejemplo, en torno a las transferencias que se reciben de la comunidad, pues hay hábitos creados, ¿no? Es decir, la subvención a la que se han acostumbrado muchos de nuestros cultivos a través de la PAC, ¿se invierte en la agricultura? ¿Está usted seguro? ¿O se invierte en pisos en las ciudades más próximas? Yo creo que se arrancan algunos cultivos. El tema de fondo que yo creo que hay aquí es que la subvención genera
un mal uso del conjunto de los fondos que se utilizan, aunque sea indispensable para mantener los equilibrios. Y por lo tanto, a mí, si logramos un desarrollo estable, asentado, a mí me parece que la subvención debemos dejarla como un elemento, yo creo que superado. Lo que ocurre es que en el tránsito es importante, y yo creo que aquí el gobierno español tiene toda la razón del mundo. Es decir, dentro de las hipótesis con las que está funcionando la comunidad, el derecho a percibir el conjunto de las subvenciones debe mantenerlas a toda costa el Estado español, porque en el momento en el que nos encontramos es un momento crítico en el cual la subvención tiene o desempeña un papel fundamental. Naturalmente, cuando la diferencia se reduzca, tendremos que ser comprensivos en que desaparezcan. Europa, con todo, tiene una ventaja enorme. Un parado europeo que cobre está inmensamente mejor que la gente del tercer mundo, de África, de Asia. ¿Hasta cuándo se puede...? Que un norteamericano parado. Sí, exactamente. ¿Hasta cuándo se puede mantener una isla, aunque sea muy grande como Europa, de riqueza, de bienestar, incluso de despilfarro, en un mundo marcado totalmente por la pobreza? ¿No somos nosotros un poco los explotadores del mundo? Bueno, yo en explotadores del mundo no creo. Somos quienes disfrutamos de una renta mayor y tenemos la suerte de haber nacido en un país que está en una posición relativa mejor. Lo que es evidente es que hay dos sentimientos que son muy importantes en el mundo presente y que con ellos se ha hecho la historia de Occidente, ¿no? Uno es la eficiencia en la administración de los recursos, otro es la solidaridad. Que son dos puntos que naturalmente han informado los idearios políticos en distinta cuantía y de diferente forma. Yo creo que la solidaridad está muy arraigada en el conjunto de los españoles y que habría que explotarla incluso más y probablemente imponerla más incluso en los países europeos. Lo que es evidente es que en realidad las oportunidades de crecimiento van a ser muy desiguales durante mucha parte de la historia del mundo. A África le hemos olvidado. Es decir, visitar África es visitar un continente distinto en todos los órdenes, no solamente de las razas que lo pueblan, sino de la cultura que tienen, de la renta que tienen, del nivel que tienen. Es un país, o países, cualitativamente distintos, que naturalmente explica las pateras, el intento de entrar, es decir, el gozar, al menos, de una situación semejante a la que están. Bien, realmente nosotros hemos dicho muchas veces, no vengáis, vamos. Bien, ese vamos significa algo importante, es no ir solamente con el conjunto de las ayudas que pueden beneficiar no permanentemente, sino transitoriamente, y suplir rentas existentes, sino con las inversiones que creen la posibilidad del desarrollo de los países africanos. Y África está recibiendo muy pocas transferencias en este sentido. Son países que no han estado maduros, toda la descolonización de África está pagando quizá el problema de su rapidez, sin crear una clase rectora que naturalmente permitiese el no improvisar un desarrollo económico, y este es un coste que el mundo europeo va a pagar caro. Don Enrique, se nos acabó. Ya hablo demasiado. Se acabó el tiempo. Esta música nos dice que los desayunos han terminado por hoy. Ha sido un placer, como siempre, contar con usted. Enhorabuena por el premio que recibió ayer. Muchas gracias, muchas gracias. Y hasta la próxima. Más me han complacido en mi vida, porque además el que lleve el nombre de Su Majestad y Su Majestad me lo haya dado, realmente es para mí un motivo de profunda satisfacción. Gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Hasta mañana, Julio César. Hasta la próxima semana, Antonio. Hasta la próxima semana. Mañana volvemos en los desayunos de Radio Televisión Española. No nos falten. Adiós.